Montevideo, Uruguay. Doctor Pastor, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor Guillermoli, y gracias en principio a las autoridades de la Facultad de Medicina, el profesor Gelpi. Muchísimas gracias por sus palabras y al director del Hospital de Clínicas y por el aliento y la promoción a esta alianza que, bueno, pensamos potenciar entre la Unidad de Polifenoles Vino y Salud y la Facultad de Medicina en nuevos proyectos de investigación. Sin duda que hablar de vino y hablar de esta matriz hidroalcohólica mágica que produce tanta prevención tiene que estar basada en los componentes principales que tiene el vino. Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre uno de los protagonistas, compuestos químicos, que son los polifenoles, que son realmente fundamentales para la prevención de las enfermedades, y cómo la nutracéutica, como la nutrición, a través de la participación activa de estos polifenoles, pueden modificar el metabolismo y prevenir precisamente las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin duda que si hablamos del ciclo de la vida, la extensión de la vida en los mamíferos es tan amplia como desde los 3 años en el ratón hasta los 211 años en la ballena de Groenlandia. La expectativa de vida actual para los nacidos en Argentina es de 76 años. Y esto, bueno, siempre ha sido uno de los puntos, digamos, de debate científico, si el ciclo de la vida no podía modificarse o no podía prolongarse en la especie humana. Desde luego que las experiencias empezaron siendo la investigación básica, y lo primero que se vio es que el ciclo de la vida está precisamente predeterminado desde el punto de vista genético por el descubrimiento de este investigador que aún vive, es el doctor Leonard Hayflick, que es un profesor de la Universidad de California y que publicó en 1965 lo que se llamó luego el límite de Hayflick. Ustedes saben que los cromosomas tienen unos extremos, que son digamos, como si fueran los cordones de los zapatos, de las tiras de los zapatos, que a medida que las células van dividiéndose, van perdiendo una parte del extremo de los cromosomas, hasta que finalmente, en el último ciclo de división celular, pierden por completo el telómero, que es el extremo S, y los cromosomas se deshilachan y esa célula muere porque no puede replicarse más. Eso es lo que determina un ciclo vital. Pero esto puede modificarse, digamos, a través de tantas divisiones celulares. El número de divisiones celulares, por cierto, no puede modificarse, pero sí se puede modificar el tiempo que existe entre cada una de las divisiones celulares. Por eso es que vamos a ver qué es lo que pasa con realmente el tiempo que nos pasa a nosotros en la biología. Y obviamente nos preguntamos si estas personas que en el año 1977 eran Harrison Ford y Robert De Niro, 40 años después tendríamos que hacerles casi un ADN para ver si son las mismas personas que hace 40 años atrás. ¿Qué pasó en ellos? Pasó simplemente el deterioro del envejecimiento. El deterioro del envejecimiento hoy por hoy, que está como redefinido, es la acumulación de daños oxidativos en los órganos, células y moléculas del cuerpo, que ocurre como el efecto colateral intrínseco del normal funcionamiento del organismo a lo largo de la vida. ¿Qué pasa entonces con el envejecimiento? Es simplemente la acumulación de daños que no son reparados. Y la falta de reparación en la máquina química, que es nuestra biología, es lo que va determinando la aparición de las enfermedades. Con lo cual entonces decimos que, de acuerdo a una concepción teórica digamos muy moderna, que no tiene más de 18 años, apareció en el año 2000 de la mano de un biólogo inglés que se llama Aubrey de Grey,
el envejecimiento sería la primera de las enfermedades, y casi la única, diría, porque todas las demás enfermedades que conocemos y que son, digamos, producto del deterioro producido por el envejecimiento, me refiero a las enfermedades crónicas no transmisibles, son causa de este deterioro, son como especialidades del envejecimiento. Entonces, la matriz inicial que comienza esta acumulación de daños es justamente esto que definió Sies en el año 1985 como el balance, digamos, que tiene que haber en la biología, que es el de la producción de especies químicas, digamos, derivadas del oxígeno, que son los radicales libres del oxígeno, y como decía el decano recién, también los radicales libres derivados de los compuestos con nitrógeno. Ahora, la biología adaptó esta producción del metabolismo de radicales libres a una composición de compuestos antioxidantes que tratan de atenuar el daño que producen los compuestos prooxidantes. Nosotros tenemos un metabolismo oxidativo. Toda la maquinaria química que moviliza la vida se basa en reacciones de óxido-reducción. De manera que la producción de radicales libres es permanente, la producción de radicales libres en el metabolismo, lo cual hace que, digamos, este comportamiento ácido que tienen los compuestos químicos, que son los radicales libres, tengan que ser de alguna forma atenuados en su poder de daño, de robo, quizás de efecto de robo que intentan hacer estos radicales libres para robar un electrón que les está faltando en su composición electrónica, química. Bueno, aparecen los antioxidantes que tratan de atenuar este daño. De este balance depende la salud. Entonces, vamos a ver realmente que este es el metabolismo. Es muy difícil interferir con las reacciones metabólicas de todo lo que pasa en una célula. Esto es lo que pasa dentro de la célula en cuanto a síntesis y catálisis de todas las reacciones químicas. Por eso es que un daño que puede producirse en un extremo de un paso metabólico puede producir un efecto mariposa y producir una enfermedad en este otro extremo. De manera que todas las cosas que han ido surgiendo como soluciones terapéuticas a distintas enfermedades han sido casi hallazgos casuales de productos químicos que han mejorado algún cuadro, sea la hipertensión arterial o sea, por ejemplo, cualquier otra condición de la que estemos imaginando en la terapéutica. Por eso es que el envejecimiento lleva intrínseco una disminución paulatina pero gradual de todas las capacidades vitales. La velocidad de conducción, esto es al comienzo de los 20 años, cuando suponemos que las capacidades vitales están al máximo, pero de a poco todas empiezan a bajar: velocidad de conducción, tasa metabólica, fuerza muscular, gasto cardíaco, todo hacia los 80 años, en donde realmente vemos bastante deterioradas ya las capacidades de respuesta vitales. Pero tengo que referirme a la paradoja francesa y al descubrimiento original de lo que el doctor Renaud halló en su estudio epidemiológico. Él encontró que aquellas personas que tenían un alto consumo de grasas saturadas y un consumo calórico relativamente alto, tenían una muy baja incidencia de mortalidad por enfermedades cardiovasculares comparada con todo el resto de los países que fueron analizados. De manera que Francia fue entonces, en este caso, el que le dio el nombre a este hallazgo de la paradoja francesa. Una paradoja es un concepto en sí mismo contradictorio o autocontradictorio, sería un absurdo. Es lo mismo que la paradoja del oxígeno. El primer tóxico medioambiental, que es el oxígeno, por el volumen que tiene el aire atmosférico de la cantidad de oxígeno, a nadie se le ocurriría pensar que el oxígeno es un tóxico, y de verdad que es un tóxico, pero a la vez es esencial para la vida, ¿no es cierto? No podemos prescindir del oxígeno. De manera que con lo que sucede con el concepto de la paradoja francesa casi es lo mismo, porque decimos, ¿cómo puede ser que un alto consumo en grasas saturadas, que sabemos que las grasas después se oxidan en la sangre y son altamente dañinas para
primero para el endotelio y después para el resto de toda la biología, puede ser que estos franceses que tomaban vino, obviamente han protegido el daño potencial que podían llegar a hacer las moléculas de colesterol oxidadas. Y la protección que le confirió el vino digamos, a este consumo alto de grasas fue precisamente lo que le dio el origen a la paradoja francesa. Ya se sabe muy bien, no voy a entrar en detalles, pero cuáles son todos los aspectos de la biología que producen los daños del envejecimiento. Lo primero que ocurre es el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo va produciendo pérdida de las células, atrofia muscular, basura metabólica en el espacio extracelular, glicación del espacio extracelular, es decir, la unión de los azúcares con las proteínas, que esto va produciendo una rigidez del espacio extracelular y le quita flexibilidad a los tejidos, las células resistentes a la muerte, la senescencia crónica, las mutaciones mitocondriales, que son el origen de muchas enfermedades crónicas no transmisibles, la basura metabólica en el interior de las células y las epimutaciones nucleares. Todas estas investigaciones, que son hoy punta en la investigación de la biología molecular, realmente son las que determinan el envejecimiento. Si nosotros tratamos en principio el estrés oxidativo, vamos a poder estar modificando, por lo menos retardando, esta cadena de acontecimientos que suceden como las 7 causas del envejecimiento. Lo primero que se hizo en materia de tratar de ver si se podía manipular la longevidad fue este estudio que se hizo en el año 1935, muy emblemático, el estudio de McKay. Aquí tomaron a 4 grupos de ratones, entonces a unos le dieron de comer ad libitum y los ratoncitos vivieron 36 meses aproximadamente, 3 años, que es la vida normal de un ratón. Pero a estos le restringieron 15 calorías por kilogramo de peso y vieron que aumentaba la longevidad 25%. A estos le restringieron el 50% las calorías y aumentaron la longevidad del 55%, y finalmente a esto le restringieron el 60%, el 40% las calorías, y aumentaron la longevidad el 65%. Quiere decir que una restricción calórica es muy importante, digamos, con 40% nada más de aporte calórico, evidentemente produce un aumento en la longevidad concomitantemente con una reducción en la incidencia de enfermedades. Es decir, que se puede manipular bien la longevidad y la incidencia de enfermedades a partir de la nutrición. Pero ¿qué ocurre? A nadie se le ocurriría dejar de comer, ¿verdad? Esto es imposible de concebirlo, para prevenir las enfermedades. Es incompatible con la vida social y hasta con el propio hambre, ¿no?, que despierta esta semejante restricción calórica. El problema está en que a los científicos dijeron, bueno, esperemos algún día quizás aparezca alguna molécula, algún compuesto químico que nos imite este efecto que se descubrió en los animales de experimentación. Y bueno, apareció. En el año 2003, el doctor David Sinclair, de la Universidad de Harvard, descubrió el aumento de la longevidad en la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que ustedes saben que es la que fermenta el trigo, la cebada y la uva. Nos da el pan, el vino y la cerveza. Entonces ellos descubrieron que el mismo efecto que habían logrado los investigadores de Cornell, aquí en la Saccharomyces estaba también probado. A partir de allí empezaron, fíjense, y esta molécula es el resveratrol. Esta molécula que está presente en el vino, y nosotros la consumimos a diario y tenemos un consumo crónico regular, es la que nos da un efecto muy similar a lo que los investigadores del 35 en Estados Unidos demostraron con la restricción calórica. A partir de allí, bueno, surgieron un montón de hallazgos científicos de prevención de la diabetes. Aquí empezaron los estudios clínicos. Bueno, son innumerables. Al día de hoy hay más de 78 beneficios descritos
74, pero hay otros que se agregaron, digamos que en todos los órganos y sistemas que están descritos en la literatura publicada. Con lo cual, entonces estamos diciendo que el resveratrol presente en el vino es una molécula altamente preventiva para los problemas que van surgiendo en la vida a través del desgaste del envejecimiento. Los polifenoles, y esta es la base de datos más amplia que se conoce, phenolexplorer.eu, ustedes la pueden consultar, es de acceso gratuito. Hay 500 polifenoles descritos, bien descritos, pero ¿qué ocurre? Hay 35.000 derivados de polifenoles que tienen acciones biológicas concretas. Hay polifenoles puros, hay polifenoles modificados por la microbiota, hay conjugados por el metabolismo o modificados por la cocción de los alimentos. Muchos de ellos son materia de investigación, pero el vino tiene especialmente muchos de estos polifenoles descritos en la literatura. Bueno, y ahora pasamos al concepto de lo que quería comunicarles hoy, que es el núcleo de nuestro mensaje. El beneficio que ejercen los polifenoles en la longevidad o en la reparación de los daños que va produciéndose en el metabolismo. Este es un estudio, un último estudio que se publicó en Circulation, sobre el estudio de Harvard. Los investigadores de Harvard describen que hay 5 aspectos de la vida como hábitos saludables que aumentan la longevidad. Y de estos 5 aspectos de la vida, uno es mantener, digamos, el peso corporal, otro es no fumar, otro es, digamos, mantener, digamos, el consumo regular de vino, de alcohol, pero, digamos, nosotros sabemos que dentro de los alcoholes el más saludable es el vino, porque es una matriz que tiene, digamos, una composición muy saludable a través de los polifenoles, y ellos han demostrado que la conjunción de estos 5 aspectos aumentan la longevidad unos 14 años en las mujeres y unos 12 años en los varones. Bueno, este es uno de los estudios importantes que quería mostrarles. Fíjense cómo aquí se menciona que aquellos que no toman vino con respecto a los que toman, aumenta la longevidad 2 años dentro de los que tienen un consumo regular. Finalmente, también este es otro estudio, el de Predimed, Prevención con Dieta Mediterránea, en donde se ha demostrado que el consumo regular de polifenoles a través del seguimiento de 7.000 personas en España reduce en los que tenían mayor consumo de polifenoles un 37% de la longevidad a 5 años. Este es un estudio epidemiológico muy significativo en reducción de la mortalidad por el consumo regular de polifenoles. Pero dentro de los polifenoles, el resveratrol y los estilbenos presentes en el vino y el aceite de oliva aumentan todavía más la longevidad, con una reducción de la mortalidad del 52%. Quiere decir que estos 2 estudios, que son, digamos, los últimos epidemiológicos aparecidos en la literatura, nos invitan a pensar que los polifenoles son un grupo de compuestos químicos derivados de la naturaleza que tienen que estar presentes en la dieta nuestra de todos los días, acompañando, digamos, distintas composiciones o distintas matrices, a través de lo que puede ser el té verde, que es una muy buena, digamos, matriz para aumentar la ingesta de polifenoles, el vino, el chocolate, los frutos secos, que tienen una cantidad de polifenoles también muy amplia, o los jugos de frutas o los vegetales. De manera que estos compuestos que vienen del mundo vegetal hoy merecen la máxima atención. Esta es la reedición que hoy quería comunicarles de la paradoja francesa. El doctor Serge Renaud, en su momento, en el año 1992, comunicó que era el alcohol el que realmente beneficiaba enormemente a la salud, porque aumentaba, digamos, el colesterol bueno de la sangre, el HDL, y, digamos, prolongaba el tiempo de coagulación, evitando así que se formen trombos. Hoy podemos decir que la reedición de ese concepto original de la paradoja francesa
lo tenemos que hacer pensando principalmente en los polifenoles, que son verdaderas herramientas de reparación del metabolismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pastor. Enseguida le vamos a pedir la palabra al profesor Manfredi, que, como dije, algunos han llegado recién, nos visita desde Montevideo, Uruguay. Él es un investigador, un cardiólogo, es profesor de medicina interna, medicina familiar, y trabaja justamente con el tema de los polifenoles a nivel del endotelio. Para los que no sepan y no tienen por qué saberlo, el endotelio es la membrana que recubre por dentro nuestros vasos sanguíneos. Lo que nos ha comunicado el doctor Pastor, él no se ha presentado, pero quiero decirles a ustedes que es quien ha dirigido los estudios multicéntricos de nuestro grupo de polifenoles Vino y Salud. Hubo un estudio a 5 años que se llamó Plant Libra, realizado en la Comunidad Europea, y actualmente, eso ya lo mencioné, es el delegado científico ante la Organización Internacional de la Viña y del Vino, con sede en París. ¿Alguna pregunta que quieran ir haciéndole mientras tanto? Porque están poniendo... allí están con la tecnología poniendo a punto la presentación del profesor Manfredi. ¿Alguna pregunta? A ver, no le escucho. A ver, ¿le pueden llevar, por favor? Perdón, Luisito. No, por favor. Sí, seguro. Hasta ahí, si no se acerca un poquito, ahí, a lo mejor esto ya lo pregunté antes, pero siempre tengo la misma pregunta. Yo soy fumadora, muy fumadora, y me habían dicho hace unos años, una visitadora médica, que los polifenoles a mí me hacían mal porque yo fumo. ¿Le hacían mal? Sí. No, bueno, eso es un mito total. Mire. Gracias. No, pero espere. No, es muy importante y si tiene que hacer la pregunta. A ver, el doctor Pastor dejó muy bien establecido que nosotros vivimos en un mundo oxidado, nos vamos oxidando, y la prevención natural más importante son los polifenoles. De allí que la Organización Mundial de la Salud, no sé si está presente alguna de las nutricionistas, diga que debemos consumir al menos 5 porciones entre frutas y verduras por día. ¿Por qué es eso? Por el aporte justamente de polifenoles. Pero quiero que tome en cuenta esto. Una, ¿cómo se dice? Pitada. Sí. Nos genera, escuchen bien, y todavía no hicimos la degustación, ¿no? Y por más que sea mendocino, no desayuno con vino. Una pitada en usted le produce 10 a la 17 moléculas de radicales libres. 10 a la 17, en usted y en cualquiera de los que fuman. Es por ello que la forma mejor que tenemos es de incorporar polifenoles para tratar justamente de, no sé si balancearlo, pero al menos mitigar ese efecto, yo diría casi destructivo, que están haciendo en nuestras células los radicales libres provenientes del cigarrillo. ¿Queda claro? Clarísimo. Porque dice usted que no se había preguntado. ¿Quién se lo preguntó? No. Ah, bueno, entonces lo preguntó Radiolandia. No, a una visitadora médica. Ah, la visitadora médica. Bueno, con el respeto que me merecen, pero esto es científico. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Gracias. Mientras tanto, ¿qué pasa, Raúl? Raúl,
¿Querés contestar algunas preguntas? Sí, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Yo creo que se lo había preguntado antes, pero ¿qué tipo de cepa o qué tipo de vino tinto sería el indicado para ver estos resultados? ¿Qué tenemos que tomar, no? Porque imagino que no todos son... No vamos a dar marcas. No, cepas. Mire, todos los varietales son útiles. En especial si son vinos tintos. ¿Por qué? Porque no teníamos tanto tiempo para hablar. Nosotros organizamos unas charlas donde abordamos todo el tema prácticamente en un día. La parte más rica en polifenoles de la uva está en aquello muy próximo e incluso en la piel, en el ollejo de la uva. De allí que los vinos tintos tengan mucho más que los vinos blancos. Ahora, si tuviésemos que ser estrictos, pero la protección la vamos a tener con cualquiera, buenos vinos obviamente, por la forma que tiene el racimo y por la densidad de uvas, el Pinot Noir, que es muy, yo le diría muy densa y genera eso, condensa o lleva a mantener humedad, puede generar más resveratrol. ¿Y por qué? Porque el resveratrol, en definitiva, es además un protector de la uva, es decir, la uva en su lucha contra los honguitos que pueden aparecer si guarda mucha humedad, entre ellos la Botrytis cinerea, genera, en definitiva, más resveratrol. Pero me está dando pie para que el doctor Pastor conteste en qué se está trabajando, qué tipos de vino enriquecidos y para que tengan mayor contenido de resveratrol. Raúl, por favor. Gracias. Nosotros en el Instituto Nacional de Vitivinicultura hemos desarrollado una nueva versión de vinos vinificados con resveratrol sin la necesidad de producir estos vinos con una sal que se le agrega al mosto recién cuando se empieza a vinificar, que se llama anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso es una sal bastante perjudicial para la salud porque deja unos residuos en el vino que son los sulfitos, y estos sulfitos son muy alergénicos, son proaterogénicos, es decir, favorecen en presencia de cobre el desarrollo de la placa aterosclerótica, de manera que pueden ser muy favorables para conservar el vino, pero son muy perjudiciales para la salud. De manera que siempre es una demanda, digamos, de los investigadores que estamos un poco en el tema de buscar alimentos saludables, de cómo hacer al vino más saludable. Y lo hemos logrado en el Instituto de Vitivinicultura haciendo una nueva forma de vinificación con resveratrol, les reitero. Estos vinos, que al final terminan siendo enriquecidos con resveratrol, no solamente han demostrado características químicas, organolépticas y sensoriales similares a los vinos vinificados con anhidrido sulfuroso, sino que además exhiben, por el alto contenido en resveratrol, una protección extra al consumidor, porque, como vimos, los polifenoles y el resveratrol en especial es un fuerte reparador de los daños del metabolismo celular. Los polifenoles hoy por hoy son la primera y mejor herramienta que tenemos para reparar el metabolismo. Nosotros tenemos daños que se van acumulando de químicos que son los que van produciendo enfermedades. Los polifenoles reparan esos daños. Esa es la gran novedad, digamos, de esta paradoja 2018. Los polifenoles reparan los daños del metabolismo. Entonces tenemos que incorporar diariamente polifenoles, sea de la fuente nutricional que ustedes prefieran, pero siempre presten la atención a ver qué contenido en polifenoles tienen los alimentos que están consumiendo. Esta novedad, bueno, que pensamos en algún tiempo va a ser, digamos, puesta en el mercado en alguna bodega, con vinos enriquecidos con resveratrol, pensamos que va a tener una muy buena recepción por parte del público, porque bueno, van a ser vinos todavía mucho más saludables de lo que ya son hoy en día. Muchas gracias. Muy bien, gracias Raúl.
Y yo quiero recalcar que esto surge como idea de un grupo que se formó en el año 2006 y que funciona